La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Sagot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos una vez más al programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y les recuerdo, lo haremos siempre, esto es un ritual, que la expresión latina sapere aude significa atrévete a pensar, atrévete a saber, atrévete a conocer, atrévete a aprender, porque claro está, aprender es siempre un desafío. Todo lo que ensanche nuestros horizontes intelectuales es un desafío. Todo lo que ensanche nuestra sensibilidad artística y nos haga comprender cosas que antes no entendíamos es un desafío. Y crecer duele, crecer es incómodo. Pero bueno, si no lo hacemos, nos quedaremos siempre con el alma de tamaño liliputiense, ¿verdad? El alma enanizada, almas como arbolitos bonsai, diminutos, ¿verdad? Como los piecitos de las geishas, y eso es trágico, eso es terrible. Así que tenemos que hacer el esfuerzo por aprender, por pensar. Sapere aude, sí, claro que sí, aude, de audaces, ¿verdad? Audentes fortuna iuvat, decía la otra expresión latina. La fortuna ayuda a los audaces. Y eso es tan cierto, ¿eh? Eso es tan cierto. Hasta la fortuna, eso que llamamos la suerte o el azar, coadyuva para que nos vaya bien cuando somos audaces. No, a los cobardes no los ayuda la fortuna. Bueno, hoy tenemos un programa extraordinario de un escritor cimero, un escritor de los más importantes que ha dado el mundo, no solo América Latina. Me refiero al mexicano Octavio Paz. Qué gran figura Octavio Paz. Octavio Irineo Paz Lozano era su nombre entero, repito, Octavio Irineo Paz Lozano. Se dejó Octavio Paz. Era un lindo nombre, Octavio Paz. No hacía falta inventarse un seudónimo como tuvieron que hacerlo Gabriela Mistral, Pablo Neruda y otros, ¿verdad? Pues nuestro querido Octavio Paz nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y murió también en la Ciudad de México el 19 de abril de 1998. El mundo lo recuerda como poeta, como ensayista y diplomático, ¿verdad? Pero también le conozco cuentos, ¿eh? Es que lo he estudiado mucho, quiero mucho a este viejo. Lo he estudiado mucho y tiene cuentos admirables. No se le recuerda en general como un cuentista, pero tiene cuentos de antología. Así que yo diría que es poeta, ensayista y cuentista, ¿verdad? Y también diplomático, eso no tiene nada de anormal, ¿verdad? Con frecuencia los grandes artistas, los grandes escritores han obtenido puestos diplomáticos. Neruda vivió siempre siendo diplomático. Lo fueron también Gabriela Mistral, lo fue Romain Rolland, lo fue Paul Claudel, el francés, que fue gran poeta, Paul Claudel, sí, el hermano de Camille Claudel, sí, claro, la escultora, y que fue embajador de Francia en Brasil durante mucho tiempo. En Río de Janeiro estuvo mucho tiempo localizado. Entonces es como propio de los escritores. Rubén Darío, para no ir más lejos, fue embajador en un montón de lugares, en España, en Italia, en Europa, en Bélgica, en montones de lugares, trotamundos, ¿verdad? Entonces como que la diplomacia rima bien con la literatura, pero hay muchos casos señeros de grandes escritores que fueron diplomáticos, de postín, de fuste, de gran calibre, ¿verdad? Entonces sí, bueno, Octavio Paz nace en el 1914, muere en 1998 y bueno, recibió el premio Cervantes en 1981, que ya hubiera bastado para inmortalizarlo, pero 9 años después, en 1990, recibió el premio Nobel de Literatura. Y sí, claro que es uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Como diplomático, Octavio Paz fue embajador de México en la India entre 1962 y 1968. Fue nombrado por el presidente Adolfo López Mateos y el Senado de la República, por supuesto, y fue embajador de México en Japón unos pocos meses, 6 meses, entre mayo y octubre del 52. Ahí estuvo poco tiempo, nombrado por el presidente Miguel Alemán Valdés y refrendado de nuevo por el Senado de la República. Y caramba, qué gran escritor, qué gran escritor. Y Octavio Paz estuvo en Costa Rica varias veces, pero yo recuerdo, nunca lo conocí en persona, nunca tuve ese privilegio. Recuerdo que hizo un programa
con el doctor Luis Burstein, aquellos magníficos programas que hacía Luis Burstein, que se llamaba Debates con Luis Burstein. No recuerdo qué canal los transmitía. O era el 6 o era el 7, no recuerdo cuál de los dos. Pasaban tarde en la noche, como a las 10 de la noche. Y ahí estuvo todo el mundo. Toda persona notable que venía al país pasaba por ese programa de entrevistas con Luis Burstein, que no digo mal, no eran entrevistas, como bien dice el nombre del programa, eran debates, porque Luis Burstein era muy, le gustaba polemizar, le gustaba la controversia, entonces a sus invitados a veces los trataba un poquito, ¿verdad? Los arrinconaba un poco con sus preguntas, con sus inquietudes, ¿verdad? Los desestabilizaba muchas veces, pero no fue el caso de Octavio Paz, porque Octavio Paz es un gigante de las letras. Desestabilizar a ese monstruo no es fácil, pero sí lo recuerdo en ese programa con Luis Burstein, de las varias veces que estuvo en Costa Rica, recuerdo ese programa. Los debates con Luis Burstein, qué cosas de la vida, deberían verse todavía, deberían reprogramarse, igual que los atisbos que durante décadas hizo don Guido Sáenz, los mismos programas que hice yo para el CINAR mucho tiempo, el mundo de la música. Pero no aparecen por ningún lado, se pierden, nadie da razón de ellos, a veces los rieles son usados para grabar las corridas de toros de Pedregal, por decir algo, ¿verdad? O el chinamo, o alguna chanfaina, alguna ordinariez y pachuquez de ese tipo, pachuquería de ese tipo. Entonces, ese es el sistema aquí en Costa Rica, ¿verdad? No hay respeto por la noción de lo que es patrimonial, de lo que le pertenece a la patria, de lo que es nuestro y lo que es atesorable. Cuántas figuras ilustrísimas entrevistó Guido Sáenz Atisbos. Todo el que fue grande en este país, en todas las áreas imaginables, fue entrevistado por Guido Sáenz. Esos programas son un pedazo de la patria, son parte de la memoria histórica de la patria, pero no aparecen por ningún lado, nadie sabe dónde está. Un tiempo los produjo con la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, otro tiempo los produjo en el CINART, con figuras importantísimas de nuestras artes, ¿verdad? Lo mismo, los debates con Luis Burstein deberían ser vistos hoy en día, pero tienen un valor inmenso, por el amor de Dios, es un valor inmenso. Pero bueno, ese es nuestro país, ¿verdad? Ese es nuestro país. Así de mal custodiamos ese tipo de bienes culturales que son invaluables. Entonces, bueno, ya lo dije, Octavio Paz estuvo como embajador en la India del 62 al 68 y embajador en Japón en el año 52. ¿Qué pasó en la India? Pues estuvo del 62 al 68, es decir, lo nombró Adolfo López Mateos, pero lo tiene que haber renovado el presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué pasó? Bueno, Octavio Paz en octubre del 68 estaba en Nueva Delhi, en la India, cuando se produjo la terrible matanza, la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en México, Distrito Federal, la matanza de Tlatelolco, donde cientos de estudiantes fueron acribillados por las fuerzas militares, y Gustavo Díaz Ordaz, el presidentucho que tenía México en esa época, lo recuerdo muy bien al viejo, fue culpado por ello, pero fue un crimen de lesa humanidad, fue un genocidio. Debían haberlo llevado ante la Corte de Justicia de La Haya, por decirlo menos, meterlo a cárcel como hicieron con Videla, ¿verdad? Estas cosas son terribles y acontecen en el mundo, y los perpetradores quedan impunes tantas veces, ¿verdad? Entonces, cuando se produce la matanza de Tlatelolco, que fue el 2 de octubre de 1968, poquito antes de los Juegos Olímpicos de México, poquito antes, que se vieron empañados por esta catástrofe, ¿verdad? Cuando se produce la matanza de Tlatelolco, o la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre, Octavio Paz estaba como representante del gobierno de Díaz Ordaz en Nueva Delhi, en México. Bueno, fue el único de los intelectuales que estaban en puestos diplomáticos que renunció. La matanza tuvo lugar el 2 de octubre y el 18 de octubre puso su renuncia y regresó a México. No quiso que su nombre siguiera asociado a semejante genocida. Hizo bien. Me gusta cuando hay coherencia entre la palabra y la acción de un ser humano. Como diría Baudelaire,
que la palabra sea hermana gemela de la acción, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Octavio Paz. Renunció y regresó a México. No quería que su nombre quedase asociado con semejante ignominia y semejante barbarie, ¿verdad? Cosa terrible. Muy bien, ¿qué podemos decir? Así de manera muy somera del escritor antes de hundirnos en su literatura, que es lo que nos interesa. Bueno, estuvo casado con Elena Garro, se casó en 1937 y se divorció en 1959. Luego se casó con la pintora francesa Marie-José Tramini. Marie-José Tramini se casó en el 64 y estuvo con ella hasta su muerte, la muerte de Paz, en el 98. Y tuvieron una hija, Elena Paz Garro, que es una notable poeta y escritora importantísima, Elena Paz Garro, ¿verdad? Hija de Octavio Paz y de su primera esposa, de Elena Garro. Entonces, su hija siguió con la antorcha del papá. Fue educado Octavio Paz en la Universidad de Berkeley, en California, en el Colegio Williams, y en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y trabajó como profesor en la Sorbona de París, en la prestigiosísima Universidad de la Sorbona de París, en la prestigiosísima Universidad de Cambridge también. Se ha asociado su literatura con el modernismo y el surrealismo, pero sí, el surrealismo evidentemente fue cosa que dejó cierta impronta en su obra, y lo tomó de sus años en París, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Octavio Paz fue miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, de la Academia Brasileña de Letras, y bueno, como ya dije, tuvo el premio Cervantes en 1981 y el premio Nobel en 1990. Pero Octavio Paz tuvo tantas distinciones, pero tantísimas distinciones. Su currículum en términos de nominaciones, premios, galardones, medallas, diplomas, todo, duraríamos media hora enumerándolos. Y eso da pereza. Y no es lo más significativo de ningún autor. Y el propio Octavio Paz posiblemente no habría querido que perdiéramos media hora enumerando todos los galardones, las épaulettes a las cuales se hizo acreedor, con todo merecimiento, ¿verdad? Con todo merecimiento. Y hay una cosa que siempre me ha conmovido de Octavio Paz, y es que él muere en el 98, en el 96, 2 años antes de morir, un incendio le destruye el apartamento donde vivía él, en un lugar que es muy, muy fácil de ubicar. Vivía en una avenida que hacía esquina con Reforma, con la gran Reforma, ¿verdad? Vivía básicamente a una cuadra del Ángel de la Independencia, ¿verdad? De la Torre y el Ángel de la Independencia, que constituye una de las imágenes más representativas de México. Entonces, sí, él vivía ahí, ¿verdad? En Reforma, a 100 metros del Ángel de la Independencia. Tenía un lindo apartamento, se declara un incendio y perdió muchas cosas, tuvo que irse a vivir a otra casa, que era básicamente una residencia para ancianos de gran nivel, pero bueno, bien que mal era un asilo, la casa Alvarado, ¿verdad?, que quedaba en Coyoacán, también en Ciudad de México. Pero lo triste que quería mencionarles es que para un escritor es devastador. Después del incendio del 96 perdió una gran parte de su biblioteca, casi todos sus libros los perdió. Imagínense la biblioteca que tendría Octavio Paz, con montones de volúmenes autografiados, dedicados, firmados por los más distinguidos colegas, por los más distinguidísimos colegas que uno se puede imaginar. Era una de esas bibliotecas que tienen algo de museo al mismo tiempo, son bibliotecas museo. Eso le ha pasado a más de un escritor. Generalmente un gran escritor no sobrevive a la pérdida de su biblioteca. Es tan importante eso que llamamos biblioteca. Recuerden lo que decía Jorge Luis Borges: la biblioteca de mi padre fue el lugar más importante de mi vida, el lugar más formativo, el lugar donde más aprendí, el lugar que más hondamente me marcó fue la biblioteca de mi padre. Y Borges, ya casi ciego, ¿verdad?, terminó siendo director de la Biblioteca de Buenos Aires.
era un hombre de biblioteca, ¿verdad? La mitología de la biblioteca en Borges tiene una importancia inmensa, ¿verdad? La biblioteca era como la Aleph, ¿verdad? Como la Alep, era un trasunto del universo, el universo entero metido en una biblioteca infinita, la fantasía borgiana de la biblioteca infinita, ¿verdad? Qué cosa tan mágica es una biblioteca. Pienso en la mía, que está en un desorden espantoso. Por supuesto que yo no soy ni Borges ni Octavio Paz, pero, pero no quiero pensar que jamás le pasase nada a esa biblioteca. No sé qué haría, no sé qué haría, ¿verdad? Es como perder una parte de mi cuerpo, es una cosa terrible. Dios no lo permita. Pero bueno, esto le sucedió a Octavio Paz, eso le sucedió también a Oscar Wilde, perdió su biblioteca, murió poco tiempo después, ¿verdad? Le quitaron todos los libros, igual tenía una biblioteca cuantiosa, prodigiosa, y se lo quitaron todo. Ahí no hubo incendio, se los robaron los libros, igual con dedicatorias de los más grandes autores del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Era invaluable lo que tenía Oscar Wilde, y lo perdió cuando perdió todo, ¿verdad? Después del malhadado juicio contra el marqués de Queensberry, donde fue condenado a la cárcel 2 años, a la cárcel de Reading, por gross indecency, es decir, por indecencia intolerable, inaguantable. Por indecencia, gross quiere decir enorme indecencia, por así decirlo. Enorme indecencia. Por eso lo crucificaron, ¿verdad? Y ahí perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió el derecho, el copyright, los derechos de autor sobre sus obras, perdió su buen nombre, se tuvo que ir de Londres, terminó en París viviendo miserablemente 2 años y ahí murió. Pero no nos vayamos por los andurriales de Oscar Wilde. Simplemente lo traigo a colación porque fue otro de esos escritores que tuvieron que vivir la tragedia de la pérdida de su biblioteca. Insisto, la biblioteca para algunos seres humanos tiene un valor supremo. Es la historia de una vida entera. Es una vida en libros, ¿verdad? Los libros que se han adquirido, los que se conservan quizás desde la infancia, los libros que uno ha adquirido por bibliofilia, por amor al libro físico, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestro querido Octavio Paz tuvo que pasar por esa ordalía y murió a los 84 años de edad en 1998 en este asilo, la Casa de Alvarado, que quedaba en Coyoacán. Por supuesto, fue objeto de un funeral de Estado, su cuerpo fue velado en el Palacio de Bellas Artes, el cortejo fúnebre fue liderado por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, etcétera, etcétera. Fue objeto de todos los homenajes que se merecía, sin duda, Octavio Paz. Bueno, eso es una manera de hacer una síntesis muy, muy apretada de lo esencial de su vida, ¿verdad? ¿De qué murió? Bueno, murió de cáncer renal, que había hecho metástasis también en la pelvis y en otras partes del cuerpo. Sí, cáncer renal a los 84 años de edad. Una vida bien vivida, intensamente vivida. Su hija, Elena Garro, la gran escritora y poeta, murió. Ya murió Elena Garro, murió en 1914, eso lo recuerdo. Muy importante figura Elena Garro, muy importante. No llega a la altura del papá, pero es una gran figura de la literatura. Elena Paz Garro, ¿verdad? Hija de Octavio Paz y de Elena Garro, que fue la primera esposa de Octavio Paz. Les repito que la segunda fue Marie-José Tramini, que estuvo con él hasta su muerte y lo sobrevivió. Entonces, eso por lo que atañe a Octavio Paz. El poema que quiero hoy compartir con ustedes y estudiar es un poema muy chiquitito, que es lo que conviene para este tipo de programas. Necesitamos textos cortitos, pero grávidos de significación, para que quepan en la portada del programita que ejecuta, que realiza con una excelencia, que es un privilegio tratar con él, Chepito Rodríguez, ¿verdad? Que trabaja para la Universidad Técnica Nacional, igual que yo, y es siempre un privilegio trabajar con él. Hace un trabajo maravilloso, es una bendición colaborar con él. Entonces, escojo textos cortitos para que quepan en el único, ¿verdad?, pantallazo, como dicen hoy en día. Textos cortitos, pero sí, muy grávidos de significación. Y el texto se llama Hermandad. Hermandad.
y se los voy a leer. Hermandad, homenaje a Claudio Ptolomeo. Soy hombre, duro poco, y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Qué prodigioso texto. Lo voy a leer una vez más. Hermandad, homenaje a Claudio Ptolomeo. Soy hombre, duro poco, y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo. También soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. El poema está dedicado a Claudio Ptolomeo. ¿Quién era Claudio Ptolomeo? Ptolomeo, pues se escribe con P y T. Bueno, Ptolomeo es uno de los más grandes sabios que el mundo ha concebido. Nació en el año 100 después de Cristo, murió en el año 170, 70 años para la época, era de una longevidad extraordinaria. Ptolomeo fue todo, era todo. Era astrónomo, astrólogo, químico, teórico musical, ¿verdad? Mecánico también, especialista en ciencias de la vida, biólogo, cartógrafo, todo fue Ptolomeo. Una vez más, de los grandes sabios que han existido, bueno, vivía en Alejandría, que era la parte de Egipto que estaba integrada al Imperio Romano, ¿verdad? Nació y murió en lo que hoy en día es Egipto, en aquella época se llamaba Alejandría. De hecho, Ptolomeo trabajó para la Biblioteca de Alejandría, la famosa, la legendaria, mítica Biblioteca de Alejandría. Ptolomeo fue funcionario de la Biblioteca de Alejandría y, bueno, y fue un sabio de conocimientos universales. Todo, repito, astronomía, arqueología, química, alquimia, cartografía, mecánica, física, cartografía, biología, todo, ¿verdad? Era un hombre enciclopédico. Llevaba en su cabeza probablemente la totalidad de los libros que existían en la Biblioteca de Alejandría. Estoy bromeando. Pero sí, uno de esos pocos sabios que en el mundo han sido, ¿verdad? Grande, Claudio Ptolomeo, grande. Y, bueno, Octavio Paz le dedica este poema. El poema, Hermandad, pertenece al ciclo Árbol Adentro, así se llama, que fue escrito entre 1976 y 1988. Así pues, es una obra de madurez de Octavio Paz. Es una de sus obras ya de la madurez del autor. De nuevo, Árbol Adentro, llámase el libro al cual pertenece este poemita. Y repito, el libro fue producido entre 1976 y 1988. Y ahora vamos a pasar al estudio del poema. Muy bien, el poema Hermandad es simple y sencillamente una proeza de densidad, de síntesis, de concisión, de sinopsis. Como tantas veces con estas obras maestras, no hay una letra que sobre o que falte. No sobra nada, no falta nada. Cualquier cosa que se le quite, cualquier cosa que se le añade, sería arruinarlo. Es literalmente perfecto. Es el diamante zirconia de la literatura. Así. Es el nivel de la obra que estamos leyendo. Son nada más... son 8 versos heptasílabos, 8 versos de 7 sílabas. Todos los versos tienen 7 sílabas, todos, de modo que hay una isocronía o isorritmia, ¿verdad? Es un poema isorrítmico o isocrónico. Iso, la partícula iso, quiere decir de igual, ¿verdad? Como decimos, existe un isomorfismo entre A y B. Isomorfismo significa semejanza, analogía, parecido, ¿verdad? Un isomorfismo, un parecido. Iso, la palabra, el prefijo iso. Cuando digo isocrónico es que todos los versos duran lo mismo en términos de sílabas, ¿verdad? Y no duran lo mismo en términos cronológicos porque el lector no los va a leer exactamente invirtiendo el mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí es isorrítmico, tiene siempre 7 sílabas, ¿verdad?
para un total de 8 versos de 7 sílabas, heptasílabos. No tiene rima, es evidente que no tiene rima, pero sí tiene efectos sonoros, musicales, acústicos muy hermosos. Es un poema muy eufónico, de nuevo, eufonos, lo que suena bien, como en eutanasia o eugenesia o eufemismo, eufemismo, es decir, una cosa horrible, pero ponerla en términos en que suene bonito, ¿verdad? La partícula eu, el prefijo eu significa bueno. Eutanasia, una muerte buena. ¿Qué se refiere con eso? No, una muerte digna, una muerte serena, ¿verdad? No una muerte degradante y atroz. Entonces es un poema isorrítmico e isocrónico, con 8 versos de 7 sílabas cada uno de ellos, todos escritos sin espacios, ¿verdad? Es decir, no hay, es una sola estrofa de 8 versos. Los 2 primeros versos son un pareo, son un dístico, porque se nota porque después del segundo verso hay un punto. Soy hombre, duro poco, y es enorme la noche. Punto y pausa. Segundo dístico. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Punto y pausa. Y luego los últimos 4 versos van seguidos. Esa es un serventecio, es una cuarteta, ¿verdad? Constituyen una sola unidad semántica. Sin entender comprendo, también soy escritura. Y en este mismo instante alguien me deletrea. Punto final. Entonces hay 2 versos más 2 versos y luego 4 versos que van seguidos sin punto. Entonces, tenemos punto únicamente después del verso 2 y después del verso 4. Entonces es una construcción 2 más 2 más 4 para un total de 8 versos. Es importante saber esto porque la puntuación es crucial en un poema, en cualquier cosa, por el amor de Dios, en cualquier cosa. Y lo menciono, ¿saben por qué? Porque me doy cuenta de que en Costa Rica la gente ya no sabe usar la puntuación. Bueno, nuestra ortografía es atroz porque nuestro sistema educativo ha sido atroz durante mucho tiempo. La gente no sabe escribir, no sabe leer, no sabe hablar. Y la consecuencia trágica de eso es que terminan por no saber cómo pensar. Cuando no se sabe leer, no se sabe escribir y no se sabe hablar, el corolario es no se sabe pensar. Porque pensamos desde las palabras, pensamos a través de las palabras, pensamos en virtud de las palabras, por y para las palabras. Y si no conocemos las palabras, en el sentido profundo de conocer, pues no vamos a ser capaces de pensar, porque se piensa con esos ladrillitos o esos pedacitos de Lego, si prefieren verlo, que son palabras. Necesitamos el verbo para pensar. Pensamos desde las estructuras lingüísticas, pensamos desde el automatismo lingüístico sujeto-predicado. Todo lo que decimos casi está estructurado según ese esquema básico, el sujeto y el predicado. Vean lo que acabo de decir. Todo está estructurado según el sistema básico, sujeto y predicado. Todo es el sujeto y lo que viene después, incluido el verbo, es el predicado. Todo está estructurado según ese esquema básico que es sujeto y predicado. Mi botella de Coca-Cola es roja con negro. Mi computadora está llena de polvo. El libro de Octavio Paz que estoy leyendo es bellísimo. Sujeto más predicado. Esa es una estructura lingüística, pero esa estructura lingüística termina por modelar nuestros esquemas de pensamiento, de modo que pensamos de manera inherentemente lingüística, de manera fatalmente lingüística, de manera inevitablemente lingüística. Es así, de modo que si no conocemos la lengua, si no conocemos el verbo, la palabra y la forma en que opera y cómo se enhebran las palabras, cómo se concatenan, cómo se imbrican unas en otras, qué es la sintaxis, cómo opera, qué es un sintagma, qué es la puntuación, para qué funciona la puntuación, qué es lo que llamamos elementos suprasegmentales del lenguaje. Si no conocemos nada de eso, siquiera intuitivamente, no sabremos pensar. De modo que el problema es gravísimo, no podría ser más grave. Muy bien, vamos a nuestro poema, Hermandad. Bueno, es un bello título, Hermandad, fraternidad, ¿verdad? De frater, que significa hermano, hermandad. Hermandad, ¿por qué hermandad? Bueno, vamos a ver. Primeros 2 versos.
Soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Qué hermoso, qué hermoso. Soy hombre, duro poco. No dice vivo poco, o pienso poco, o existo poco. Simplemente dice duro poco. Es lo que diríamos de una cosa, ¿verdad? Sí, tengo una nueva refrigeradora, pero esta marca que compré dura muy poco. Es un producto de limitada expectativa de vida o de utilidad. Soy hombre, duro poco. El hombre dura, el ser humano dura. Dura como cualquier cosa, ¿verdad? Hay quizás una cosificación aquí del ser humano, duro poco, porque uno diría, no, el ser humano no dura, el ser humano existe, vive, transcurre, piensa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, pero duro poco, es irreductible. Lo que Octavio Paz nos produce es que es algo irreductible. Todo en este mundo es duración y nosotros no escapamos a ello, por muy racionales y sensibles, artistas y filosóficos que seamos. Duro poco. El hombre es una cosa que dura poco, o es un ser que dura poco. Lo que me llama la atención es la forma verbal duro poco, ¿verdad? Era importante ponerlo así por muchas razones. En primer lugar, para observar la estructura heptasilábica, las 7 sílabas. Si yo pongo existe poco, ya tengo un problema porque ya meto una palabra de 3 sílabas, entonces habría tenido un verso de 8 y rompo la uniformidad de los versos de 7. Duro poco, es muy hermoso. Los seres humanos duramos como la luz. Como decía Novalis, gran poeta alemán, la luz tiene su tiempo medido. Por supuesto que la luz tiene su tiempo medido, muere todos los crepúsculos, muere la luz. Todos los días asistimos a ese momento terrible que es la muerte de la luz. Y apostamos a que va a resucitar al día siguiente a las 5 de la mañana, pero es una apuesta, nadie nos garantiza que vaya a volver la luz. Yo, chiquillo, recuerdo el miedo cerval que me producía el ocaso. Me angustiaba mucho y le decía a mi mamá, pero ma, ¿qué pasa si el sol no vuelve a salir? ¿Quién me garantiza que va a salir? ¿Qué pasa si quedamos ahora en una noche eterna? ¿Por qué? ¿Dónde está el sol? ¿A dónde se fue? No, mijito, el sol está del otro lado. Por supuesto que va a salir. En 8, 9, 10 horas está de nuevo el sol. Bueno, pero yo aceptaba aquello, pero igual tenía miedo de que no saliera, ¿verdad? A decir verdad, sigo teniéndole miedo a eso. Hablo de esto como si fuera una arcaica experiencia infantil, allá perdida en los más lejanos recovecos de mi infancia, pero la verdad es que sigo temiéndole a la muerte de la luz. Como dice Dylan Thomas, rage, rage against the dying of the light. And you, my father, in that lonely height, rage, rage against the dying of the light. Ruge, ruge, Padre, ante la muerte de la luz, que es la muerte de la vida, porque Dylan Thomas se lo escribió al papá que estaba muy enfermo, le quedaba poco de vida, y le dice, no te vayas dulcemente en esa, no te vayas dócilmente en esa dulce noche, si no te dejes morir, no te abandones, no cejes de luchar, ¿verdad? No te vayas dócilmente en esa dulce noche. Ruge, ruge ante la muerte de la luz. Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas. Cierro la digresión. Soy hombre, duro poco. Sí, duramos poco. Y es enorme la noche, añade Octavio Paz. No solo duramos poco, es enorme la noche. ¿Qué es la noche? Aquí pues la noche es todo lo que no sea la luz. Es lo que se opone a la luz. Es esa eternidad de silencio, de no ser, de vacío que precedió a nuestro nacimiento, y esa otra eternidad de silencio, de oscuridad, de vacío que va a suceder a nuestra muerte. Como decía Lamartine, la vida es un momento de perplejidad, un instante de perplejidad. Descubrimos que estamos vivos y de pronto nos apagamos. Es un puntito luminoso en medio de un abismo de oscuridad. Toda la oscuridad que nos precede cuando no éramos y toda la oscuridad que nos va a suceder cuando ya no seamos. Y entre esos dos abismos, entre esos dos océanos de oscuridad, de no ser, se estruja ese puntito luminoso del ser, que puede ser, no sé,
Un niño puede vivir unas pocas horas, unos pocos minutos, como decía Martin Heidegger, gran filósofo alemán. Tan pronto un niño nace, ya es lo suficientemente viejo para morir. Vean qué frase tan potente. Tan pronto un niño nace, ya es lo suficientemente viejo para morir. Su luz habrá durado 1 hora quizás y muere. Vuelve a subsumirse en ese insondable océano de la nada antes, la nada después. Bueno, la nada de antes no nos preocupa porque no éramos nada, no tenemos recuerdo alguno de ella, pero sí nos suele preocupar la nada que viene después de que nos vayamos, esa nueva sumergida, esa nueva zambullida en la nada, como quieran verla, la tiniebla, la oscuridad, la noche, lo que Octavio Paz dice, y es enorme la noche. Bueno, no solo es enorme, es infinita, es eterna la noche. Y qué curioso, ¿eh? Qué milagro, como una luciérnaga así de efímero, el ser humano es un puntito luminoso que reluce entre dos enormidades de oscuridad, entre dos eternidades de noche. A menos de que suscribamos alguna, por supuesto, alguna fe de algún tipo que nos garantice la inmortalidad al lado de un Padre amado. Bueno, en ese caso el problema ya deja de ser tan problemático. Es una visión muy confortadora, muy bella y muy digna de respeto además. Es lo que yo creo. Yo sí creo, si me preguntan, yo sí creo, claro que sí. Creo que tenemos un destino, tenemos un destino divino, eterno, y creo que vamos a gozar de la luz del Padre, de la sonrisa del Padre, del amor del Padre. Eso es lo que creo. Y del modo que soy hombre, duro poco, 2 palabras bisílabas y graves con acento en la primera sílaba. Duro poco. Vean que es muy lindo, duro poco, ¿verdad? Como si las palabras mismas sugiriesen la brevedad de la existencia humana. Duro poco. 2 palabras cortitas y bisílabas. Duro poco. Y es enorme la noche. Bueno, después, en un verso donde las O's tienen un papel importante, y es enorme la noche. O una vocal retumbante, cavernosa, sonora, catedralicia, una sonoridad oscura. Es enorme la noche, ¿verdad? No es un festival de las A's o de las I's o de las U's, no, es enorme la noche. Y en esa enormidad de la noche aparece el hombre que dura poco. Y ahí hay punto, cerramos el primer dístico, la primera unidad semántica y sintáctica del poema. Es una unidad de sentido. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Esa es una unidad autónoma de sentido. Vamos al segundo dístico. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Hermoso. Miro hacia arriba, las estrellas escriben. Caramba, es que el cielo es posiblemente el primer texto que el ser humano tuvo que descifrar. Recuerden lo que hacían los astrólogos antaño, lo que hacían los mismos astrónomos, ¿verdad? Leer el cielo como un texto críptico, ¿verdad? Un esfuerzo de hermenéutica, descifrar el mensaje que es inscrito por la luz de los astros. Se tomaba como si fuese una enorme página de un libro descomunal o un lienzo enorme que era la noche constelada, la noche sideral, y en ese lienzo enorme hay escrito un mensaje y ese mensaje está cifrado por las estrellas. Las estrellas son una escritura críptica, ¿verdad? Que hay que decriptar, es decir, descifrar, es decir, descodificar. Hay un código, hay un mensaje en las estrellas, en su configuración. Bueno, eso el hombre lo ha creído desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? El cielo como texto, la noche como texto y las estrellas como palabras, o tal vez como meras letras, y un mensaje que se supone que está ahí cifrado en el firmamento. El gran filósofo francés Blaise Pascal, gran filósofo, siglo XVII, poquito después de Descartes, de René Descartes. Blaise Pascal es del mismo siglo, pero un poquito después, unos 30 años posteriores a Descartes. Y Blaise Pascal decía: el silencio eterno de los espacios constelados me aterroriza. El silencio eterno de los espacios constelados me aterroriza.
Pascal interrogaba el firmamento también, pero no para leer cosas como los astrólogos, no. Simplemente veía aquel cielo constelado de la noche, le formulaba preguntas y el cielo no respondía. La noche permanecía quieta, silente, muda eternamente, y eso lo asustaba. Y de nuevo debo decir que como Blaise Pascal a mí me producía eso. De niño a mí me daba miedo ver la noche, ver la luna, ver las estrellas. Se veían mucho más, porque en mi niñez había menos construcción, menos edificios, menos luces, menos focos, menos postes, menos cosas. Entonces la noche era más clarita, sobre todo las noches de diciembre y de enero eran muy despejadas, ¿verdad? Entonces yo veía la luna, veía las estrellas y me daba miedo. Esa inmensidad me daba miedo caerme hacia aquel abismo. No estaba consciente todavía, estoy hablando cuando yo tenía 4 años, 5 años, no estaba consciente de que había, por dicha, esa fuerza materna que llamamos fuerza de gravedad que nos amarra a la tierra, el abrazo amoroso de la madre Gea de la tierra. No estaba consciente de eso y yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué no escapo yo de pronto hacia lo alto? Y si me cayera de cabeza, caerme para arriba, ¿por qué no? Uno se puede caer hacia arriba. Total que es el arriba y el abajo. Ya que esto mirado desde la perspectiva cósmica, no hay arriba ni abajo. Es un planeta más o menos redondo que está dando vueltas, no hay arriba ni hay abajo. O hay un arriba y un abajo, sí, pero puramente subjetivos. Un arriba subjetivo con respecto al hombre que escruta el firmamento. Claro, hay un arriba subjetivo y hay un abajo subjetivo también. Pero sí, yo miraba el cielo constelado de la noche y me daba vértigo, me daba miedo, lo sentía tan descomunal, tan silente, tan misterioso, tan quieto, tan distante, tan distante. Me daba miedo, sí, la luna, las estrellas. Bueno, era un chiquillo muy miedoso, yo tal parece, pero en cierto modo sigo siéndolo, porque todavía me sobrecogen los espacios constelados, como a Blaise Pascal, ¿verdad? Entonces miro hacia arriba, las estrellas escriben. Entonces, una vez más, el espacio constelado es un lienzo o una hoja de papel, si aquí quieren verlo, sobre la cual las estrellas nos cifran un mensaje, como un mensaje arrojado al océano en una botella de vidrio, ¿verdad? Un mensaje para aquellos que sepan leer a las estrellas, que sepan descifrarlas. Bueno, las estrellas fueron fundamentales para la navegación. Los navegantes de antaño, que no tenían radar, por ejemplo, por el amor de Dios, ni los mapas de que disponemos hoy en día, ni nada. Bueno, sí, tenían cosas, por supuesto, tenían el sextante, tenían la brújula, tenían otras cosas, varios instrumentos de navegación, pero eran rústicos comparados con los que se tienen hoy en día. Entonces los navegantes viajaban orientados por la posición de las estrellas. La posición de los astros los orientaban, la posición de los astros determinaban el golpe de timón que iban a imprimirle al barco. Los navegantes otrora necesitaban disponer de una inteligencia específicamente espacial, una inteligencia del espacio, el mismo tipo de inteligencia que necesita un ajedrecista sobre su cuadrícula, ¿verdad? Los 64 escaques, 16 piecitas por bando. El ajedrecista lo que moviliza es una inteligencia espacial. Detecta relaciones espaciales entre diferentes piezas y las posiciona en la manera en que él juzga que es mejor, que es más provechoso para su juego. Los futbolistas, por ejemplo, necesitan inteligencia espacial para planear una jugada, para construir una jugada. ¿A quién le paso el balón? ¿A dónde me desplazo yo? ¿Quién es el hombre que está en mejor posición para recibir el pase? Todo eso supone un gran esfuerzo de inteligencia espacial, aparte, por supuesto, de las excelencias atléticas, gimnásticas, físicas que tienen que tener. Claro, tienen que correr y driblar y todo lo que sabemos que tiene que hacer un futbolista, la parte física, atlética. Pero aparte de esa condición necesitan inteligencia espacial, la misma que tiene el ajedrecista, la misma que tiene un coreógrafo. Cuando monta un número de danza o un ballet, él está, de nuevo, identificando y creando relaciones espaciales entre las piezas que están bailando. Un bailarín necesita inteligencia espacial. Los navegantes de antaño, repito, necesitaban inteligencia espacial. Un músico también la necesita, un pianista por lo menos. Estar moviendo las manos sobre un teclado con 88 teclas, lo cual es enorme,
necesita estar consciente de los desplazamientos de las manos. Los desplazamientos son un asunto espacial, ¿verdad? Intelectivo, antes que físico es intelectual. El pianista ya sabe a dónde va a ir la mano antes de ver la mano y la tecla, ya sabe a dónde va a ir. Es una facultad de tipo intelectual más que física. Claro, y después viene la técnica, claro que tiene que saber trinos y arpegios y octavas y acordes y todo lo que ustedes quieran, pero en primer lugar tiene que estar dotado de inteligencia espacial, de sensibilidad espacial. Entonces Octavio Paz nos dice, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Y recuerdo otra frase hermosa de Pascal. Decía, yo comprendo que un hombre mire hacia el suelo y no crea en Dios, pero no entiendo que un hombre mire el firmamento y no crea en Dios, decía Pascal. Los que ven hacia la tierra, ven esa tierra que un día nos va a cobijar, que un día va a ser el receptáculo de nuestra tumba, ¿verdad? O cripta o bóveda o lo que sea. Ver esa tierra sí puede movernos a no creer, pero según Pascal, mirar hacia arriba, mirar esa infinitud constelada, ese espectáculo de tan mayúscula belleza, debería generar fe. Quien mira hacia arriba cree, quien mira hacia abajo no cree. Todo se inscribe en esa dinámica, lo que va hacia arriba, lo que va hacia abajo. No estoy diciendo que tengan necesariamente, queridos amigos y amigas, que adoptar la postura de Pascal. Es discutible lo que decía Pascal, por supuesto que lo es, pero pienso que es bonito compartirlo con ustedes. Yo comprendo que un hombre mire hacia abajo y no crea en Dios, pero no comprendo que mire los espacios constelados y no crea en Dios. Quien mira hacia arriba va a creer. Bueno, ahora nos vamos con los 4 versos que constituyen una sola unidad de sentido. Sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Muy interesante el primer verso, sin entender comprendo. Entonces no es lo mismo entender que comprender. No para Octavio Paz, es evidente. Entender es una cosa, comprender es otra. Octavio Paz no entiende lo que las estrellas dicen, no dice que él ninguno de ellos dice que pueda tener el don de descifrar el lenguaje de las estrellas, si es que en efecto las estrellas constituyen un lenguaje cifrado, si aceptamos esa propuesta, ¿verdad? No, él no entiende, no se jacta de entender, no pretende ser astrólogo, ¿verdad? Los astrólogos de pacotilla y su superchería hoy en día, ¿verdad? Lamentable como la gente persiste en creer en estas remanentes de la falsa ciencia de la astrología. Es como creer en la alquimia hoy en día, por el amor de Dios. Entonces, Octavio Paz nos dice, sin entender comprendo. Él comprende, pero no entiende. De modo que entender y comprender no son sinónimos, evidentemente, para Octavio Paz. Él no entiende, pero sí comprende. Posiblemente el poeta aquí sugiere que el comprender sea una especie de entendimiento, pero puramente intuitivo, no racional, no conceptual, no nocional, sino puramente intuitivo. Sin entender racionalmente, comprendo intuitivamente. Una oposición entre razón e intuición. Me parece que por ahí va la cosa. Sin entender comprendo, y 2 puntos, ¿qué es lo que comprende? Ahora nos va a librar el mensaje, el gran momento del poema. ¿Qué es lo que comprende el poeta? Sin entenderlo, ¿qué es lo que comprende? Comprende esto que es fundamental. También soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Es bellísimo esto. Es bellísimo. También soy escritura. También él, el poeta Octavio Paz, también él es escritura. No solo sus versos, él, todo su ser es un mensaje cifrado, es un mensaje críptico, es un mensaje que apela a la capacidad hermenéutica del ser humano, la capacidad para descodificar mensajes. También soy escritura. ¿Como cuál? Bueno, como la escritura que nos proponen las estrellas en el lienzo del firmamento. Entonces, también soy escritura. Él también es escritura, él también lleva su inmensidad, él también lleva su infinitud adentro, ¿verdad? Volvemos a Blaise Pascal, cuya obra fundamental son Les Pensées, los pensamientos, y eso deberíamos leerlo todos. Los pensamientos de Pascal, una obra fundamental, ¿verdad? Fundamental de la filosofía, de la literatura también, porque Pascal escribía muy bellamente.
lo cual no es el caso de Descartes, de su contemporáneo, pero Pascal era muy poeta, una forma muy bella de escribir. Entonces, Pascal hablaba de los dos infinitos, el infinito externo al hombre y el infinito interno que el hombre lleva adentro, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Lo infinitamente grande, bueno, los 13.000, los millones de años luz que tiene el Big Bang, ¿verdad? Los 13.900, no, los 13, ¿cómo es la cosa? Los 13.900, 13.800, sí, 13.880 millones de años que tiene el Big Bang. Eso es enorme. 13.880 millones de años. Es enorme, es descomunal si se ponen a verlo. Es descomunal, que además es inconcebible, es inimaginable. La estrella más lejana al Sol, bueno, y a la Tierra, tiene 12.800 millones de años luz nos separan de ella. Es decir, que la luz que nos envía nos está llegando desde hace 12.800 millones de años y sigue llegándonos. La estrella bien podría ya no existir y la luz seguir llegándonos como una especie de fantasma, como la emanación de algo que ya no existe, pero nos sigue llegando a través de ese tiempo, ¿verdad? Si quisiéramos volar hacia esa estrella en un vehículo que tú fuese capaz de alcanzar la velocidad de la luz, aún así duraríamos 12.800 millones de años a la velocidad de la luz, y no va a suceder que logremos nunca viajar a la velocidad de la luz. Básicamente lo que nos aísla en el cosmos, los que nos mantiene como una especie de estado insular, ¿verdad? Incomunicante con otros sistemas, otras galaxias, otras nebulosas, otros planetas, es la magnitud descomunal de las distancias que nos separan. Ese es el máximo problema, ¿verdad? Son distancias que desafían a la física. No hay forma alguna de desplazarse a la velocidad de la luz, y aun cuando la hubiera, duraríamos 12.800 millones llegando a esa estrella, la más lejana de las que hemos podido detectar, ¿verdad? En el cosmos. Entonces, Pascal hablaba de lo infinito hacia afuera, de lo infinitamente grande del universo, comparado a lo cual el hombre es una nanopartícula, una motita de polvo infinitesimal. Pero también decía Pascal, hay un infinito hacia adentro. Están las moléculas y las células y los átomos y los protones y los neutrones y los neutrones y las partículas cuánticas, ¿verdad? También tenemos un infinito hacia adentro. Con respecto a la partícula cuántica, el ser humano es lo mismo que el firmamento es con respecto al ser humano. El firmamento infinito nos contiene, pero nosotros también contenemos un firmamento infinito hacia adentro, un abismo hacia adentro como un abismo hacia afuera. Es algo vertiginoso. El ser humano está suspenso entre dos abismos, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Eso es fascinante. Esa es una tesis de Blaise Pascal. Entonces da la impresión de que Octavio Paz la retoma aquí. Sin entender, comprendo, es decir, sin entender racionalmente, comprendo intuitivamente, casi diríamos, siento, ¿verdad? La sensibilidad como una forma del conocimiento, el valor nociológico, ¿verdad? De la sensibilidad. Comprendo, intuyo que también soy escritura. Yo también soy descifrable, yo también quiero que me descodifiquen. ¿Por qué quiero que me descifren? Bueno, tal vez porque yo soy incapaz de hacerlo. Entonces, ojalá alguien fuera de mí sea capaz de leerme, de descifrarme, de entenderme, ahí sí en el sentido racional. Yo me declaro incapaz de entenderme, pero no pierdo la esperanza de que alguien fuera de mí me lea como los mapas siderales configurados para las estrellas y me pueda decir todo lo que yo no entiendo sobre mi persona. También soy escritura. Octavio Paz concibe al ser humano como escritura, también como texto y escritura. Es como una especie como que él toma el paradigma literario, lo extrapola a la totalidad del universo y a la totalidad de lo que es más pequeño que el hombre, hacia adentro, ¿verdad?
De nuevo, molécula, célula, átomo, electrón, partícula cuántica, etcétera. Entonces también soy escritura, esto es lo que él intuye. Y en este mismo instante alguien me deletrea. Bueno, sí, por supuesto es lo que estamos haciendo. En eso consiste precisamente nuestro ejercicio de hoy, en deletrear a Octavio Paz. Tiene razón, no se equivoca. Y en este mismo instante alguien me deletrea. Sí, poeta, sí, señor Paz, lo estamos deletreando. Nos llegó su mensaje en la botella lanzada al océano, nos llegó, aquí lo tenemos, lo tengo aquí, en mi hermoso libro, Antología Poética de Octavio Paz, aquí lo tengo. Y lo estoy leyendo. Y sí, lo estoy descifrando, lo estoy deletreando. Por lo menos lo que yo alcanzo a deletrear, lo que alcanzo a entender con mi limitado aparato cognitivo, nociológico, ¿verdad? Mi limitado equipo intelectivo, pues evidentemente es limitado, tantas cosas hay que no entiendo. Recuerden lo que decía Descartes, decía, daría todo lo que sé por conocer la mitad de lo que no sé. Repito, daría todo lo que sé, lo cambiaría por la mitad de lo que no comprendo. Tal vez hasta por una décima o centésima parte, porque el universo es tan infinitamente complejo, ¿verdad? Es evidente que no lo vamos a entender nunca, no plenamente por lo menos. Entonces, sí, de pronto, sin entender, comprendo, también soy escritura. Y en este mismo instante, es muy puntual, muy focal el poeta. En este instante, no mañana, no pasado, no. En este instante, el hic et nunc, el aquí y el ahora. Este momento en que ustedes, queridos amigos, están conectados conmigo. Es en este momento, en este instante, no en 10 minutos. En este instante se está produciendo esa magia de que nosotros, como si el poeta fuera un cielo estrellado en medio de la noche, de que nosotros deletremos al poeta. No solo su poema, todo él, puesto que todo él está en su poema. Hay una relación aquí que es fractal, ¿verdad? Es fractal. El poema reproduce siempre al poeta o al escritor. La pintura reproduce al pintor, la sonata, la sinfonía reproduce al compositor. La obra de arte siempre es fractal con respecto a su creador. Siempre es una parte del creador y el todo del creador está contenido en esa parte, está retratado, está atrapado, encapsulado en esa parte. En este caso, 8 cortitos versos, no más que eso. Pero ahí está presente Octavio Paz fractalmente, de acuerdo al paradigma fractal. Y en este mismo instante, y me gusta, mismo instante, el uso de las is, mismo instante, la i es una vocal muy puntiaguda, muy local, ¿verdad? Es casi como algo punzocortante, es como una inyección, mismo instante, i. Y en este mismo instante aquí las is juegan con el mismo papel evocador que las os tuvieron en el verso y es enorme la noche. Bueno, en este mismo instante, lo puntual, lo puntiagudo, alguien me deletrea. No dice alguien deletrea mi texto, no, alguien me deletrea, porque todo él es escritura. Y deletreando el poema lo deletreamos a él también, puesto que él está en el poema. Él está presente en el poema, su espíritu está en el presente, está presente en el poema. El poema es verbo encarnado, también es verbo hecho carne. El poeta está aquí en el poema. Entonces lo estamos deletreando en este mismo instante. Entonces, y claro, ahí viene el sentido del título hermandad. Sí, por supuesto que estamos hermanados con Octavio Paz. Desde el momento en que estamos leyendo su alma, descifrando su alma, deletreando su alma, se establece una relación fraterna, ¿verdad? Una relación de hermanos. Somos espíritus hermanos que nos estamos encontrando y el punto de contacto, el punto ahí donde nos encontramos es eso que llamamos poema. Por eso este poema tenía que ser muy sinóptico, muy concreto, muy sintético, ¿verdad? Sin ripio, sin desperdicio alguno. Porque es una cuestión del instante. Entonces, en esos últimos versos, esos 2 últimos versos, y en ese mismo instante, alguien me deletrea. ¿Es ese alguien quién es? Son ustedes, queridos amigos, y soy yo.
y son todos los que lean el poema. Esos alguienes, si me permiten usar ese horroroso pronombre, es alguien me deletrea, así, no alguien, montones de personas lo están deletreando en este momento, pero él nos singulariza, no le está hablando a un montón de personas, no, dice alguien. Se está refiriendo a usted, amigo o amiga, se está refiriendo a mí, es un mensaje personal. Octavio Paz nos interpela personalmente, a todos sí, pero también a cada uno de nosotros, ¿verdad? De manera muy íntima, muy privada. Es un mensaje para nosotros, para usted que lo está leyendo, no para el vecino, no para usted que está leyendo en este momento. Es un mensaje personal, íntimo, casi privado en cierto sentido. En este mismo instante alguien me deletrea y ahí se establece la hermandad entre el que lee y el leído, ¿verdad? Entre el que descifra y el que está cifrado. Sí, es una invitación a una zambullida en el ser Octavio Paz, ¿verdad? Y ese es el enorme mérito de este poema. Bellísimo, bellísimo. ¿Cómo se pueden decir tantas cosas con tan pocos versos? 8 versos de 7 sílabas. Es nada eso, es nada. Y sin embargo el poema dice tanto, encapsula tanto, evoca tanto, establece tantas relaciones con tantas otras cosas. Y en eso consiste la inteligencia y la sensibilidad, en reconocer las relaciones existentes, los isomorfismos, las analogías, las similitudes, ¿verdad? Eso es fundamental, eso es fundamental. Y este, queridos amigos, es el poema que quería compartir con ustedes hoy. Lo dejo ahí, porque tampoco es bueno esterilizar el poema, ¿verdad? No estamos sometiéndolo a una disección de quirúrgica o forense, Dios no lo permita. No, estamos apenas haciendo un recorrido por el poema, una visita guiada, digámoslo así, como si el poema fuera un cuadro en el Louvre y yo soy el que está dirigiendo la visita guiada. Pero eso no significa que tenga todas las respuestas que el poema suscita. No, yo hago lo que puedo y lo que puedo es limitado, por supuesto, y siempre lo será. Hago lo mejor que puedo, queridos amigos. Muy bien, pues un abrazo para todos ustedes, con el cariño de siempre, con la gratitud de siempre, con el afecto de siempre, y la semana entrante, les prometo, tendremos otro texto maravilloso para comentar aquí en el programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Un abrazo fraterno.